Bueno, digo que venís con camiseta del Mundial porque vas a tocar un tema justamente ambiental que tiene que ver cómo le van a pasar quienes estén en los estadios y participando de este Mundial que se va a dar, si no me equivoco, en 40 días, 39, 40. Sí, algo así como el 11 de junio, el 15 de junio, no me acuerdo. Mediados de junio empieza el Mundial. Mirá, me interesó un montón ver una información que circuló esta semana en base a un estudio de atribución científico del World Weather Attribution, un estudio científico de atribución de tiempo en relación al clima, que pone el foco en el calor extremo y en el Mundial. El Mundial como un gran, enorme evento deportivo global, calor extremo en el marco y en el foco también de un mundo, de un planeta afectado por el cambio climático, como hemos conversado, y que ha ido o empieza o continúa reconfigurando un montón de cuestiones cotidianas que tenemos incorporados y que lo podemos ver o lo debemos ver ahora también desde esta perspectiva, desde la perspectiva ambiental y la perspectiva puntualmente en este caso del calentamiento del planeta. ¿Qué hace este estudio de atribución que fue publicado esta semana? Compara las condiciones o las posibilidades de que haya días de calor extremo, olas de calor. Saben que una ola de calor es cuando durante varios días, claro, más de 3 o 4, un lugar determinado supera umbrales de temperatura, tanto en la mínima como en la máxima, por encima de lo que son los umbrales de temperatura de esa ciudad en ese momento del año. Bien. Lógicamente no son lo mismo para diferentes puntos geográficos. La de Rosario, la de Santa Fe, la de Reconquista. Bueno, en Reconquista ese umbral va a ser más alto porque hace habitualmente más calor que en Rosario porque está más al norte. O una ciudad de la Patagonia Argentina va a tener umbrales al revés, más bajos que los de Rosario porque está más al sur. Por eso no hay un umbral único, sino que tiene que ver con la ubicación geográfica de cada ciudad o de cada lugar. Pero una ola de calor es eso. También sabemos, por estudios de atribución previos que hace varios años se hacen, que el cambio climático potencia tanto la severidad como la frecuencia de eventos extremos. Las olas de calor, por ejemplo, son ahora más frecuentes y más severas, más intensas que hace 15, 20, 30 años atrás en todo el mundo, acá también. Inundaciones, pulsos de sequía. Bueno, lo que vimos con la bajante del río, también sabemos que comportamientos extremos tienen que ver con estas desregulaciones del equilibrio atmosférico que teníamos hasta hace algunas décadas y que hoy está severamente puesto en cuestión por las emisiones contaminantes de nosotros. Entonces, esas variables son interesantes, las que plantea, porque tiene que ver con frecuencia, con intensidad también. Con frecuencia, con intensidad. Entonces, digo, nos enfrentamos a eventos complejos, ¿no? Digo, que ya existían, no es que no había olas de calor, no es que no había heladas tempranas, no es que no había inundaciones, sino que las chances de que sean más recurrentes o más frecuentes y más severas o más intensas crecen más que antes por efecto de esta especie de gran desarreglo del clima global que significa el calentamiento del planeta. En este estudio de atribución comparan los científicos lo que fue el clima, lo que era el clima, o las condiciones climáticas de temperatura y humedad sobre todo. En el Mundial del 94, recuerdan, fue el anterior que organizó Estados Unidos. Fue cuando Maradona le cortaron las piernas, ¿se acuerdan? Sí, la claro, imagen la tenemos todos, de Diego saliendo agarrado de la mano con la enfermera. Luego ese test positivo de efedrina, creo que era, o pseudoefedrina, la droga. Bueno, y vino a raíz de la famosa frase de Maradona. Ese fue el último mundial que se hizo en Estados Unidos, en Norteamérica. Para comparar el mismo lugar geográfico, a eso te referís. Exactamente, pasaron 30 años, 32 años, ¿cierto? Entonces, en este estudio, lo que dice es que hay 2 veces más posibilidad de que partidos se jueguen bajo condiciones de calor extremo que hace 30 años atrás. Fíjense ustedes, se duplicó la posibilidad de que haya olas de calor con preponderancia en algunas sedes muy particulares. Dallas, que está en Texas, una zona del desierto, en el centro sur de Estados Unidos, una zona muy calurosa, muy seca. Miami, que es donde también tenemos la referencia porque es donde juega Messi, claro, ahora. Con un clima prácticamente subtropical. Nueva York, donde se va a jugar la final,
que tiene una amplitud térmica muy grande, hace mucho frío, nieva en Nueva York, hay tremendas tormentas de nieve y hace muchísimo calor también en tiene verano. todo ese rango. Todo ese rango. ¿no? Y según este estudio de atribución hay hasta 2 veces más chances de que partidos se jueguen bajo un calor extremo que hace 30 años atrás. Es muy impactante el dato porque 30 años de alguna manera, pensémoslo en una serie larga, grande, de tiempo, de clima, es poco. Nosotras nos acordamos lo que pasó hace 30 años en el Mundial. En el ciclo de la naturaleza es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo, es demasiado poco tiempo. No, y además, seguramente ahora nos vas a adelantar un poco qué lectura podemos hacer en términos sociales de esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con... no solo con quienes jueguen los partidos, sino con estos eventos multitudinarios, con cómo sostener desde lo sanitario una situación así. Exactamente, uno tal cual, porque uno no deja de pensar, el Mundial de Fútbol, son atletas, los estadios van a estar refrigerados como fue en el anterior Mundial. Aún así, los atletas, y hay ya quejas de algunos sindicatos internacionales de futbolistas por las condiciones también me parece de estrés físico claro, que genera muy exigente. Han empezado a ver, ustedes quizás lo han empezado a ver también en competiciones internacionales, pienso en la Libertadores, que es una copa que se está jugando ahora, esas pausas de hidratación obligatorias a mitad de cada tiempo, ¿no? A mitad del primer tiempo hay una pausa de hidratación obligatoria. Va a pasar también en el Mundial, van a ser obligatorias estas pausas para que los jugadores puedan tomar agua, refrescarse y bajar la temperatura corporal. Ni hablar de los equipos que no estén acostumbrados a estos calores, porque vos decís... Una Noruega, una Islandia, una Rusia. Porque vos decís, los argentinos, aguantamos. Se vuelve insalubre, se empieza a volver insalubre. Claro. Para futbolistas y después para el público, porque el público también va a estar dando vuelta. No solo en el estadio, sino cuando están las Fan Fest, cuando están el acceso, la ida. Toda la movida alrededor. Toda la movida alrededor. Dice este estudio de atribución que haya una ola de calor y que se jueguen partidos por ola de calor pone al cuerpo humano al límite de la adaptación posible respecto a un nivel de estrés físico muy importante, como es el calor, y la ola de calor o el golpe de calor es la expresión máxima de esto. Obviamente, personas como aprendimos con el COVID, con patologías previas. Exacto. Personas muy viejas, niños muy pequeños, personas con problemas cardíacos, con problemas respiratorios sistematizados, son más proclives a sufrir esto que personas que no tienen estas comorbilidades, era la palabra. Comorbilidades era la palabra. La palabra pandémica. No me sale. Y pensaba que tiene que también haber una red, un sistema de salud que acompañe estos eventos, ¿no? Pensemos esto por fuera. Sí. Aprovechemos, como vos decías, Luz, saquemos el foco del Mundial, porque el Mundial es como marketinero también, decir el Mundial y el cambio climático. Bueno, es un título ganchero. Un gancho, sí. Pensemos que aparte del Mundial después sigue la vida y hay que ir a la escuela, hay que trabajar, hay que tener un sistema de salud acorde a estas que no esté colapsado. Temáticas que viene a agregar el cambio climático, y el cambio climático lo que agrega también es como una capa más de problema o de tensión a desigualdades sociales preexistentes claramente. Exactamente. Claramente las porciones de población más vulnerables a los efectos del cambio climático son aquellas que, por ejemplo, no pueden tener viviendas, en condiciones acordes para sobrevivir o sobrepasar una ola de calor. No hablemos de aire Ni acondicionado. hablemos de aire acondicionado, hablemos de agua corriente, por ejemplo. Una casa ventilada en una mínimas casa condiciones. ventilada en mínimas condiciones, exacto. La información, el acceso a la información, que es una herramienta simbólica súper importante para saber. Pensemos también, por ejemplo, que se está desmantelando el servicio meteorológico y el sistema de alertas. El sistema de alertas no es un capricho de un servicio meteorológico. Es una herramienta de prevención, exacto. Y vos podés también prever que a lo mejor, por ejemplo, no tiene sentido hacer un partido de fútbol si va a haber una ola de calor a las 3 de la tarde y lo llevas a las 9 de la noche. Por ejemplo, pensando de vuelta al ejemplo marketinero del Mundial de Fútbol. Hay trabajos particularmente expuestos a los problemas del calor. Todos los trabajos que se hacen al aire libre, sobre todo. Total. Pensemos en la construcción. Intuitivamente los pensamos, ¿no? Cuando hace mucho calor y vos ves a la gente que está trabajando en obras de construcción y decís, ¿cómo hacen para estar no solo expuestos al sol, sino
muchas veces sobre losas de cemento, que son las que se están construyendo, que a su vez irradian y concentran el calor mucho más que una cobertura natural. Trabajadores de la construcción, trabajadores de la vialidad, de las obras viales, trabajadores del sector rural, de la producción de alimentos en general, que también en nuestra zona pensamos, bueno, no, en esos cultivos de soja, de maíz, es todo máquina, no hay nadie, bueno, no hay nadie en esos cultivos, pero todo lo que tiene que ver con papa, hortaliza, fruta, cebolla, claro que hay gente juntando, recolectando, cuidando. Esa agricultura muy bastardeada también, que es la agricultura familiar, es la que explica o la que aporta la mayor cantidad de alimentos a la mesa en Argentina, sin ninguna duda, y a nivel mundial también. Pensemos en la educación. También recordarán que hace varios años que tenemos en la provincia de Santa Fe clases suspendidas por calor, con escuelas, además, muchas veces en malas condiciones, donde los nenes se desmayan o las maestras se desmayan, porque no hay condiciones para aguantar en un aula 30, 35 personas, temperaturas como tenemos en marzo, muchas con un veces, ventilador, o sobre el final de noviembre, que pueden superar los 30, 35, 38 y térmicas por arriba de los 40. Así es. Entonces, el factor del cambio climático también afecta, y deberíamos poder pensarlo así, al mundo del trabajo. A los futbolistas en este caso, por eso el tema del mundial. A todas estas profesiones en particular, y más allá de eso, obviamente, a la general, ¿no? Y también a la salud, que es también muchas veces un abordaje que no se toma en cuenta al cambio climático como un nuevo factor de tensión sobre los sistemas de salud, que no está debidamente registrado y por lo tanto no está debidamente tampoco atendido. Lo vimos, volvemos al año 2020, lo vimos cuando fueron las quemas, cuando la ciudad padeció muchísimos días de humo, con altísimos, enormes niveles de contaminación del aire, que nos faltaban, y recuerdo haberlo conversado en ese momento con profesionales de la salud, nos faltaba poder entender que era un nuevo problema ambiental que afectaba a la salud que estábamos teniendo, por ejemplo, en esta región del país, ¿no? A veces cuando vos no tenés todavía las gafas o el registro, el filtro para poder ver que también el calor extremo afecta al mundo del trabajo, por lo tanto a la productividad, por lo tanto a la plata que precisamos para vivir y que usamos para producir, o a la salud, que es un costo, que es una tensión extra que se le agrega también a los sistemas de salud. Pienso también, Jor, así sumando capas a esta cebolla con estos anteojos, las tareas de cuidado, ¿no? Porque si una familia no puede mandar a su hijo, a su hija a la escuela porque hace 40 grados, sí, todo. ¿Qué pasa con quién cuida a ese niño, esa niña, ¿no? Si esos padres tienen que irse a trabajar, ¿no? Es un efecto cascada, es un efecto como la de Adorni, tal cual. Seguramente, y que siempre recae, insisto con esto, por eso también es siempre tan importante, creo, de intentar ver estos temas desde un enfoque socioambiental. Lo ambiental está totalmente imbrincado con lo social, y el mayor costo siempre recae sobre las poblaciones o las franjas más vulnerables. Puede ser, a veces, desde vectores socioeconómicos, tener menos plata para tener una casa en condiciones, como decía, simbólicos, tener menos acceso a información, por ejemplo, entonces no poder tomar buenas decisiones para prevenir, para saber que va a ser calor y organizarte en función de eso. Pueden ser desigualdades de género, por supuesto, sin ninguna duda, etarias. Tampoco va a ser lo mismo la manera en la cual un adulto joven en buena salud pueda hacer frente a esto que una persona más anciana, que los nenes más chiquitos. Bueno, es interesante poder verlo así, es importante poder verlo así. Y este estudio de atribución ganchero, el clickbait del Mundial de Fútbol, tal cual, me parece que daba el pie un poco para eso, porque tampoco están exentos los grandes eventos recontra, mega, ultra capitalistas como se han convertido los Mundiales de Fútbol, de esto que pasa. Al contrario, porque es un aglomeramiento de personas impresionante,
hay un deporte, digamos, pensando en lo que decíamos antes, ¿no? El estrés que significa para los deportistas, quizás no rinden de la misma forma con toda la preparación también previa con la que vienen, la expectativa que también tienen los que les encanta el fútbol o que siguen a sus selecciones del rendimiento que tiene que tener el equipo. Sabemos que cuando están en altura, en extremo calor, claro, son otras las condiciones, factores, ¿no? Sí, a se mí me vuelve parece peligroso que para la salud. Se vuelve además. peligroso para la salud y además, bueno, insisto, creo que hay algo con los públicos que claramente hay que tener en cuenta. Sabemos de conciertos, ¿no? Que ha habido hasta fallecimientos por cuestiones vinculadas a no pasó en un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro. Bueno, Ah, en ¿sí? una ola ¿Eso de pasó? calor. En sí. una ola de calor, digo, esas cosas Están pasando. Pasaron siempre, Exacto. siempre hubo pulsos de calor extremo, Sí. pero insisto, y cierro el comentario volviendo al principio del comentario, lo que el cambio climático hace es hacer que estos eventos sean más largos, Claro. más frecuentes, más seguidos en el tiempo, que hace 20, 30, 40, 100 años atrás ni hablar. Igual no dejó de impactarme mucho que solo comparando entre un mundial de hace 30 años, del cual me acuerdo casi perfectamente, a ya sea notable como esa posibilidad de que ocurran olas de calor es casi el doble que hace nada más 30 años atrás. También habla, que es algo que también mencionan los científicos del clima, de un aceleramiento, de una aceleración de la crisis climática global, ¿no? Que se viene macerando desde la revolución industrial, pero que aceleró mucho en este tipo de indicadores en los últimos 25 o 30 años, con el cambio de siglo sobre todo. Llega al 153-886677 un mensaje. Buenas tardes, tenía pensado ir al Mundial, pero con lo que me están contando me hacen desistir. Confieso que soy más de disfrutar el invierno. Pero Mira. que se quede acá en quédate junio, acá. nos comemos un guisito. Míralo por la tele. Tomamos un Exacto, minutito. Estoy exactamente. de acuerdo con él o la oyente, completamente de acuerdo. El mundial además tiene que ser de frío. Para nosotros el mundial Sí. hace frío. Claro. Tiene que ser otro clima que acompañe. Jor, no te queremos despedir sin preguntarte otro tema que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con Dale. el parque acuático. Tenés Bueno, 5 minutos. tengo 5 minutos. O si no, Mirá, no llegás te- a la otra próxima estación. Te meto en un brete porque es un tema que viene, o por lo menos viene como muy tironeado. Hemos escuchado muchas Sí. críticas. Hay grupos ambientalistas que están en contra, que se han manifestado frente a la Intendencia criticando esta cuestión de privatizar nuestra costa. Es así, lo intento hacer rápido. Hay un proyecto integral de remodelación de la costanera norte que empezó hoy con empezar a derribar el bar Mordisco, que estaba abandonado hace Sí. un tiempo largo. Esa es la obra general, ¿no? Que tiene que ver con las obras que vienen haciendo provincia y municipio de mejoras de infraestructura urbana en diferentes puntos de la ciudad. El punto que más resistencia está generando, y está generando una enorme resistencia, no solo entre grupos ambientalistas, sino en el barrio de Pescadores, que está ubicado en la zona de la Rambla Norte, allí en el ingreso a la Florida Paga, grupos de kayakistas, grupos de deportistas que hacen kite, que hacen windsurf, que hacen SUP, que utilizan esa zona para hacer los deportes, vecinos que tienen en ese recorrido su patrimonio histórico, identitario, natural, histórico. La Florida es un barrio muy antiguo y, Sí. muy anclado en su paisaje en general en la ciudad de Rosario. Y el punto mayor de la objeción es el anuncio hecho por el gobierno municipal de construcción de un parque acuático que tiene algo así como el proyecto, unos 10.000 metros de superficie. Allí, justo antes, si vas caminando hacia el norte, digamos, justo antes del ingreso a la Florida Paga, que recordemos que la Florida Paga no deja de ser playa pública semi privatizada, ¿no? Sí. Porque vos tenés que pagar un ingreso para ir a la playa que en realidad es pública. Debería Bueno, ser pública. lo Digamos, que queda- lo que se piensa es en ese costado. Si no me equivoco, ahí vos podías tomar la lancha para ir a la isla. Exactamente, hay un muelle que lleva Exacto. lanchas y mucha circulación de personas que paran a tomar mate, que pasan en bici, Sí. que pasan caminando, que van y vienen. Es un lugar para ir a ver el río, Recreación. básicamente. Para Entonces, dar una vuelta por el río. lo que se objeta es primero la privatización de hecho de una porción bastante importante del acceso al río, porque esa Rambla Norte no es tan grande, no es tan larga, tiene algo así como 1.200 metros desde Pucio hasta la Florida Paga, donde hay 4 bares, entiendo que 2 van a ser demolidos, pero hay 2 que quedan,
Patagonia, no sé si lo tienen, es un bar enorme que está al comienzo de la Rambla Norte y ese bar queda tal cual. Y si vos vas caminando por la Rambla, no ves el río, ves el bar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de pensar un proyecto superador, donde esa explanada de cemento sobre la cual se quiere construir el parque sea reconvertida y mejorada con infraestructura, por otra parte, más integrada al paisaje, con un parque acuático, ¿no? El parque acuático queda completamente fuera de lugar, en un lugar que ya tiene un atractivo enorme y que es todo el tiempo señalado como el mayor atractivo de Rosario, que es el río. El río. Que es la vista al río. Entonces, dame río, dame playa, dame río, dame playa, dame Claro. acceso público al río. Que yo pueda ir a tomar mate, aunque tenga o no tenga plata, sentarme nada más a ver el río es algo que no vas a poder hacer si hay un parque acuático en el cual vas a tener que pagar una entrada para poder ingresar. Entonces es una pésima idea desde la apropiación del espacio público y ambientalmente es una idea muy, muy discutible porque las ciudades de gestión moderna a nivel mundial están yendo hacia una renaturalización de sus espacios verdes, públicos sobre todo, porque está más que comprobado que es bueno para la salud mental, porque está más que comprobado que los espacios verdes significan una ciudadanía en mejor situación que con pocos espacios verdes, e insisto, porque el río Paraná es el parque acuático que ya tenemos Exacto. hecho por excelencia y que vienen a ver y que disfrutan no solo nosotros quienes vivimos en Rosario, sino que cualquiera que viene a ver el río, ¿no? Y muchas veces Rosario ha sido ponderada por eso, porque podés acercarte a la naturaleza, no como, no sé, la ciudad de Buenos Aires, donde Sí. el acceso está casi completamente privatizado. Hay una enorme oposición, mucho mayor a la de los grupos ambientalistas, te insisto, vecinos, pescadores, que son el actor, creo yo, principal, porque viven y trabajan ahí, no van a pasear nada más y a disfrutar del río. Hay un montón de otros trabajos asociados a esto, las escuelas de kayak, las guarderías, la gente que corre, la gente que anda Es una en bici. comunidad, ¿no? Es un lugar súper apropiado por la comunidad que precisa mejoras de infraestructura urbana porque ha sido abandonado por las gestiones. La gente lo sigue usando todo el tiempo, aún con poca luz, aún con poca Sí. seguridad, aún con cordones y veredas rotas. Claro que hay que mejorarlo. Nada justifica que se muerda un pedazo de espacio público tan importante, menos todavía para hacer un parque acuático que puede estar ubicado en cualquier otro lugar de la ciudad y que ahí lo que nos obstruye es claramente el derecho al paisaje que tenemos quienes vivimos en esta ciudad y estamos convencidos además que el mayor valor turístico, retomo esto porque es el argumento de la MUNI, que tenemos es el acceso y la vista al río. Entonces ese es un poco el nudo de un tema que te aviso va a seguir intensamente. El fin de semana hay un acampe, festival, allí mismo, convocado por más de 25 organizaciones, sábado y domingo. Así que veremos cómo sigue el tema allí por zona norte. Gracias, porque lo queríamos aclarar y nos tiraste un poco cómo viene el tema. Ahí estoy viendo el plano, es muy grande y toma mucha parte de... Es muy feo. Lo estoy mirando. Es muy anticuada la idea de hacer un parque acuático como para mí, como cuestión turística. Y si la obsesión es hacerlo, realmente hay muchísimos otros lugares de la ciudad donde se podría hacer porque la franja de acceso público gratuito al río es realmente muy pequeña. Claro. Y comerse una porción tan grande para además hacer un parque acuático me parece que es un crimen Pésima ciudadano idea. y ambiental. Es una pésima idea. Jorge, gracias. A ustedes. Te La esperamos semana el que viernes viene. próximo.